Soy Cabo Segundo Abelardo Chicaiza, tutor del Paralelo W del tercer curso de ascenso periodo 2017. Mi nombre es Daniel Andrés Valareso Cople, mi grado Policía Nacional. Al hablar de identidad policial, tenemos que es un conjunto armónico de creencias, valores, principios y conductas que constituyen el cimiento de nuestra identidad, fortalecen nuestro sentido de permanencia dentro de la institución y nos reconocen como policías a nosotros mismos y ante la sociedad. Asimismo, ¿qué es ser policía? Es una vocación de servicio en un marco de Estado de Derecho que busca un bien común con la comunidad, que es el orden público. Asimismo, vamos a hablar de nuestra misión. Nuestra misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Al hablar de nuestra misión, tenemos que tiene que ser encaminada a ser honesta, respetuosa de los derechos humanos, efectiva en el cumplimiento de nuestra misión y que brinde una calidad de servicio a la ciudadanía. Al hablar de nuestros caracteres, tenemos que civil porque se debe a la sociedad y es apegada a la sociedad. Es armada porque utilizamos la legalidad, necesidad y la proporcionalidad de nuestros implementos, como así también de nuestra arma de fuego. Disciplinada porque siempre tiene que haber un ordenamiento jurídico de valores dentro de nuestra institución. Es profesional porque todos nuestros procedimientos tienen que ser de una manera seria y responsable. Es jerarquizada porque siempre tiene que haber un escalón que asigne y dé responsabilidades a todos nuestros miembros. Es altamente especializada porque tiene que estar a la par de la tecnología para darle cara a la delincuencia. Es obediente y no deliberante porque así lo dice nuestra Constitución, ya que tenemos que estar apegados a las disposiciones legales, judiciales y administrativas. Al hablar de nuestros principios, tenemos que nuestros principios son apegados a lo moral, que nos hace descubrir lo que es bueno y lo que es malo en todos nuestros procedimientos. Esto debemos darlo a nuestros compañeros para que lo impartan y lo pongan un cimiento dentro de nuestra institución. Al hablar de nuestros valores, tenemos la vocación de servicio, que es una actitud permanente de servicio encaminado con valores. Es patriótico porque debemos sentirnos siempre orgullosos de ser ecuatorianos, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Honor, en nuestro cumplimiento del deber siempre tiene que estar dedicado a lo ético, a la rectitud y a la justicia. La integridad, porque siempre debemos respetar los derechos humanos, encaminado a la seguridad de la ciudadanía y el orden público. Espíritu de justicia, siempre debemos actuar en nuestros procedimientos de una manera parcial y neutral. Solidaridad, tenemos que estar encaminados a alcanzar el bien común de nuestra convivencia, ya que nosotros también somos parte de la sociedad. Disciplinada, porque nuestro trabajo siempre tiene que ser coordinado y eficaz. Responsabilidad, debemos siempre velar por la seguridad y el orden público. Espíritu de sacrificio, porque así como lo dice nuestro juramento, ofrendar nuestra vida si fuera necesario por la comunidad. Lealtad, siempre debemos evitar los malos procedimientos o los actos de corrupción que manchen nuestro prestigio institucional. Tradición, porque siempre debemos respetar nuestras creencias, nuestros principios, nuestras costumbres institucionales que se han venido generando en todos estos años de nuestra institución. Honradez, porque siempre debemos honrar de una manera íntegra y abstenernos de cualquier acto de corrupción. Valentía, porque debemos siempre superar nuestros miedos, asumir responsabilidades tanto positivas como negativas que realicemos. Prudencia, siempre actuar con cautela en todos nuestros procedimientos, para que si nuestra vida no corra peligro. Austeridad, vivir siempre de una manera sencilla. ¿Qué es esto? Disfrutar y darle más importancia a la familia, los amigos, el deporte, las cosas que nos hacen de verdad alegres y dejar de lado las cosas materiales. Credibilidad, decir siempre la verdad, que nuestro trabajo siempre esté encaminado a decir la verdad y para así mostrar una forma transparente de realizar nuestro trabajo. Cortesía y buen ejemplo, siempre debemos ser corteses con la ciudadanía, mostrando educación, respeto y sobre todo que ellos se sientan tranquilos en nuestro trabajo. Tolerancia, debemos siempre tolerar toda la diversidad de nuestra población, como es su etnia, su lingüística y su cultura. Perseverancia, no desfallecer en el cumplimiento nunca de nuestro deber, así el procedimiento demande de más tiempo. Y la coherencia, porque siempre tiene que estar apegada a nuestra misión y a nuestra visión, que es el orden público y la seguridad ciudadana. Muchas gracias.